Aquí atrás de mí, el que fue alguna vez el quemadero de la Inquisición, aquí en la Alameda Central de la Ciudad de México. Pero así como este lugar, existen muchos otros espacios enigmáticos en la historia de nuestra ciudad. Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal y vamos a ver 7 misterios de la historia de la Ciudad de México. ¡Vamos! Si bien el mito ha sido siempre parte de nuestra historia, este es uno de los misterios más grandes previos a la conquista. Se trata de la muerte de Moctezuma. Sucedió el 27 de junio de 1520 y, como en todo magnicidio, se crean tantas versiones que resulta imposible desentrañar la verdad con mayor razón a tantos años de distancia. Pero pueden resumirse en dos versiones. Una, la española, que dice que habría muerto a consecuencia de una pedrada en la sien propinada por su propia gente, y la otra, la versión indígena, que fue asesinado por los propios españoles. Un poco de historia. Para este punto, Moctezuma Xocoyotzin llevaba meses extrañamente preso de los españoles, en el palacio de su propio padre, en un acto profundamente humillante a sí mismo. El pueblo mexica estaba muy probablemente enojado y decepcionado de su Tlactuani. La gente estaba muy molesta con la presencia de estos españoles asesinos y exigían de inmediato su retiro, pues ya había sucedido la llamada matanza del Templo Mayor, de la que ya hablaremos. Lo que parece indudable es que ese día, a petición de Cortés o por iniciativa propia, Moctezuma subió a la azotea de las casas viejas y se presentó ante los mexicas enardecidos para hablarles y tratar de calmarlos, y fue fuertemente increpado e insultado. Esta situación podría haberse derivado de que a esas alturas su pueblo ya lo consideraba un cobarde. El mando militar lo había asumido ya Cuitláhuac, su hermano, quien fue aceptado de facto como el nuevo Huey Tlactuani. Lo de la pedrada parece factible, así como la situación depresiva que vivía el jerarca, y que pudo llevarlo a dejarse morir, como algunas fuentes lo refieren, e incluso no sería descartable que, tratándose finalmente de un guerrero, hubiera pedido a los españoles que lo mataran para tener una muerte digna e ir a morar al Tonatiuh-Ixán, la Casa del Sol, tal como lo solicitaría Cuauhtémoc a Cortés meses después al caer Tenochtitlan. El caso es que, según Cortés, murió de allí a 3 días, contando a partir del día 27, lo cual pudo haber sido el 29 o 30 de junio. En la versión de Bernal Díaz, el deceso ocurrió el día anterior a la salida, que resultaría funesta, es decir, el día 29. Francisco de Aguilar dice que fue a horas de vísperas, es decir, por la noche. Quizá nunca sabremos si murió por una pedrada, que se antoja complicado, pues por muy molestos que estuvieran, el Tlactuani seguía siendo sagrado. O los españoles, fieles a su costumbre, simplemente lo asesinaron por ya no resultarles útil para sus fines. La llamada masacre del Templo Mayor, perpetrada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés, quien había salido a enfrentar a Pánfilo de Narváez en Veracruz, fue un detonador de lo que después ocurriría. Las fuentes difieren en lo que concierne a la iniciativa de celebrar la fiesta de Toxcatl, dedicada a los dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Cualquiera que haya sido el que la concibió, Pedro de Alvarado, aconsejado por sus aliados indígenas, aprovechó la oportunidad para exterminar a los capitanes tenochcas. En el baile solemne de la fiesta de Toxcatl, cientos de guerreros, la flor de la guerra mexica, salían sin armas, con solo ramas de abetos en las manos, y se encontraban profundamente inmersos en la motricidad músico-dancística del ritual. Era el momento idóneo para decapitar al ejército mexica. Los españoles interrumpieron en el patio del Templo Mayor la fiesta, cortando antes que nada los brazos de los que tañían, y generalmente esa espiritualidad motriz. A raíz de esta masacre, los mexicas, encabezados por Cuitláhuac, el hermano menor de Moctezuma, se sublevaron, atacaron y sitiaron a los españoles y sus aliados. Cuando los españoles que dirigía Cortés, advertidos de lo que había pasado, entraron a la Ciudad de México, Tenochtitlan, los mexicas los dejaron pasar acechándolos. Una vez reunidos con los que habían permanecido en la ciudad, Cortés dio la orden de disparar cañones, suscitando la reacción inmediata de los mexicas. Mientras tanto, Moctezuma y algunos principales seguían presos
de los iberoamericanos. Pero, ¿por qué los españoles decidieron atacar con tanto odio y salvajismo al ejército mexica desarmado y en plena celebración? ¿Qué secretos aún guarda la matanza del Templo Mayor? ¿Fue traición, venganza o un acto de guerra incomprensible e injusto? Es posible que nunca sepamos, y esto nos lleva directo a nuestro siguiente gran enigma. Oficialmente, el 13 de agosto de 1521 marca el fin de la resistencia mexica en contra de las huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas enemigos de Tenochtitlan. La guerra se había prolongado por cerca de 3 meses, durante los cuales los combates se sucedieron uno a otro sin tregua. Las fuerzas peninsulares formaban un tremendo ejército con algunos aliados indígenas, en tanto que los mexicas resistían al enemigo al interior de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Una vez logrado el triunfo militar, se daría paso a una lucha más ardua, la ideológica. Los españoles contaban con el aparato necesario para llevarla a cabo por medio de la Iglesia, que continúa vigente. Las narraciones fueron en general hechas por religiosos que se encontraron ahí durante el momento de los hechos. Fue ese día en Tlatelolco donde Cuauhtémoc le entregó la ciudad a Cortés, quien no se detuvo ahí, sino en un acto de crueldad inexplicable, ordenó incendiar lo poco que quedaba de Tenochtitlan, ya indefensa, con el único motor y causa que en realidad siempre tuvo: saquear y causar la mayor destrucción posible. Acto por lo que años después enfrentaría un juicio de residencia en España, ordenada por su amado rey. De este día tenemos muchas incógnitas. ¿Cómo se hicieron los últimos entierros? ¿En dónde escondieron cientos o quizá miles de documentos previos a la conquista? ¿Por qué incendiar una ciudad ya indefensa? ¿Dónde fue enterrado Moctezuma? Quizá nunca lo sepamos. Llamado el Diluvio de San Mateo, la inundación de la Ciudad de México de 1629 fue un evento ocurrido a partir del 21 de septiembre de ese mismo año, causado por una fuerte lluvia un tanto anómala que duró aproximadamente 40 horas y resultó en la inundación total de la ciudad. El nivel del agua alcanzó un poco más de 2 metros y toda la ciudad permaneció inundada durante 5 años, desde septiembre de 1629 hasta 1634. Sabemos que de las 20,000 familias españolas que había en esos momentos, solo permanecieron aquí menos de 400. La primera catedral, que ya no existe, prácticamente se pudrió y tuvo que volver a ser construida. Y en general, la ciudad entera sufrió los daños y fue casi abandonada. Pero veamos un poco de historia. Tenochtitlan fue fundada en la parte más baja de la Cuenca de México, por lo que su ubicación geográfica ha sido siempre la principal causa de su vulnerabilidad. Al verse enfrentados a recurrentes inundaciones, los mexicas desarrollaron ingeniosos sistemas para controlar la subida de las aguas, como muros de contención y canales. Con esto, fueron capaces no solo de abastecerse de agua limpia para su consumo, sino que también pudieron evitar las inundaciones. Pero todo esto fue totalmente destruido por los españoles, quienes nunca entendieron el complejo sistema lagunar. E incluso, a pesar de conocer los problemas de hundimiento de suelo existentes en Tenochtitlan, decidieron establecer aquí la capital de la Nueva España, por razones políticas, pues ya habían comprendido la enorme fuente de saqueo que representaba su nueva tierra conquistada. Además, las autoridades españolas ordenaron otros hechos que derivaron en desastres medioambientales muy fuertes, como una deforestación excesiva de la cuenca entera y la expansión de cultivos que resultó en la erosión de la tierra. Todo esto contribuyó a que la ciudad se inundara en varias ocasiones, pero nunca tan fuerte. Cuando la lluvia empezó, Enrico Martínez le aconsejó al virrey Rodrigo Pacheco y Osorio cerrar la salida del desagüe de Huehuetoca, aunque estaba en construcción. Con eso se evitaría su destrucción. Cuando el virrey se dio cuenta de que esto solo estaba evitando que el agua saliera, y en un acto de ineptitud profunda, ordenó destapar el desagüe, pero era demasiado tarde. La ciudad quedó bajo el agua, muchas casas se derrumbaron, otras estaban inundadas, y los habitantes solo podían estar en el segundo piso de sus propiedades.
También, por estos años, la Iglesia Católica se había encargado de difundir la creencia que las fuertes lluvias fueron un castigo divino a los pecados de la ciudad. Incluso se aceptó que las misas se dieran en azoteas o balcones para que las personas pudieran escucharlas desde sus casas en un acto totalmente inédito. Incluso, el 24 de septiembre, el arzobispo don Francisco Manso y Zúñiga permitió llevar en canoa la imagen de la Virgen de Guadalupe desde su basílica hasta el centro de la ciudad, acto que nunca más se repitió. Ante la situación que se vivía y la falta de una solución, el virrey planteó al ayuntamiento la opción de cambiar la sede de la capital a otra ciudad, pero el ayuntamiento respondió que costaría más dinero cambiar la capital que reconstruirla. Se decidió que la única solución viable sería encontrar una forma de desagüe efectiva que terminó desecando todos los lagos. Hacia 1634, el fraile Andrés de San Miguel, por encargo del virrey, corrigió el tajo del desagüe de la Ciudad de México que había construido Enrico Martínez, lo que permitió la salida del agua de la urbe y poco a poco se comenzó a desecar. Pero quedaron muchas preguntas sin respuesta de esta inundación. ¿Realmente ayudó el traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la ciudad? ¿La inundación fue agravada por los propios españoles al manipular erróneamente el Albarradón? Quizá nunca lo sepamos. El 8 de junio de 1692, en la Ciudad de México, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche, ocurrió el llamado Motín del Pan. La ciudad se encontraba celebrando la tradicional fiesta de Corpus Christi, al mismo tiempo que experimentaba una tensión colectiva por la escasez de alimentos básicos como el maíz y el trigo. Dicha tensión estaba directamente relacionada con la inconformidad de los habitantes debido a que las autoridades encargadas del abasto estaban especulando con la reserva de granos almacenada en los depósitos y alhóndigas de la ciudad. La vida se había vuelto difícil para los indígenas, los mestizos, mulatos, hasta los españoles pobres. Era irónico que incluso los invasores estaban sufriendo la pésima administración virreinal y la carestía. El año anterior se habían malogrado las cosechas de maíz y trigo debido de nuevo a inundaciones. Ese día, un grupo bastante crecido de indígenas, sobre todo, se dice que cerca de 10,000, se rebeló contra las autoridades, hecho al que se sumó gran parte de la empobrecida Ciudad de México. Para este año, en la capital de la Nueva España, solo los españoles tenían algo que comer. Los indígenas padecían hambre ante la apatía de las autoridades virreinales. La multitud destruyó una parte de las edificaciones del gobierno, como el Palacio de los Virreyes y una parte del ayuntamiento. Quemó archivos e incendió los cajones de los mercaderes ubicados en la plaza principal. El hecho causó una honda impresión en la sociedad de la capital de la Nueva España, al ser la primera rebelión social desde el inicio del periodo virreinal. El evento fue ampliamente narrado por Carlos de Sigüenza y Góngora. En el cuadro de Cristóbal de Villalpando, comisionado por el virrey conde de Galve, se puede apreciar una de las salas del Palacio Virreinal destruida tras el incendio provocado durante el motín. Además, para este punto, los virreyes ya tenían por costumbre huir por la madrugada ante la menor dificultad social en esta ciudad, muchas veces provocada por su propia ineptitud, dejando vacíos de poder muy fuertes. Pero más allá de eso, ¿qué se perdió en el incendio del Palacio Nacional y que guardaba el archivo? Y sobre todo, ¿quién provocó el conveniente incendio? Quizá nunca lo sepamos. Ahora vamos a ver uno de los misterios más grandes en la historia de nuestro país, el Matlazáhuatl. A lo largo del siglo XVIII, la sociedad novohispana afrontó varios años de hambre, enfermedad y muerte. De estas crisis, destacaron por su magnitud una epidemia gigantesca en 1736 y una escasez y falta de alimentos generalizada en 1786. Las concepciones médicas y religiosas que había en torno a estos fenómenos permiten adentrarse en tres temas de la vida cotidiana,
como eran la salud, la enfermedad y muerte, aunque se trataron de episodios distintos. Ambas crisis han sido consideradas por los historiadores como dos de las más desastrosas en la historia de nuestro país. En 1736, una epidemia de tifo o peste afectó varias ciudades importantes como la Ciudad de México, Puebla, igual que numerosas localidades por toda la Nueva España. El avance incontenible de la enfermedad y el gran número de muertos llevó al gobierno y a la sociedad de esas ciudades a organizar procesiones, misas y novenarios con el fin de aplacar el terrible mal. También los médicos pusieron en práctica sus pocos conocimientos para erradicar la enfermedad, aunque por parte de algunos sacerdotes hubo cuestionamientos a sus métodos. En el terreno religioso hay otra faceta importante, el papel que tuvieron las procesiones y oraciones para explicar el origen de una epidemia catastrófica que en gran medida había desafiado los conocimientos de los médicos. El Matlazáhuatl de 1736 es uno de los episodios más misteriosos de nuestro país. Según la historia, en agosto de ese año, los operarios de un obraje en Tacuba, en las inmediaciones de la Ciudad de México, se contagiaron de una enfermedad que unos meses más tarde se convirtió en una de las epidemias más devastadoras de la historia de la Nueva España. Se conoció como Matlazáhuatl. El nombre, desde luego, era náhuatl y su raíz etimológica confirma que era una enfermedad eruptiva. Matla significa red y záhuatl, sarna, erupción y granos. Las víctimas manifestaban diversos síntomas como dolores de cabeza, escalofríos, fiebres, reumatismos, disentería e incluso hemorragias. Los médicos novohispanos se desconcertaron ante el rápido avance de la epidemia, a tal punto que para finales de 1737 ya había paralizado a la capital del virreinato. Entre enero y julio del siguiente año, las ciudades de Puebla, Tlaxcala, Toluca, Cuernavaca, Querétaro, Tula, San Juan del Río se encontraban bajo los estragos de la terrible enfermedad. El Matlazáhuatl no solo cobró un gran número de víctimas entre indígenas, castas y otros sectores pobres, sino también entre individuos acomodados, como funcionarios, curas, médicos y propietarios e incluso miembros del gobierno. Solo se sabía que las primeras víctimas de esta extraña enfermedad se reportaron en los pueblos de los alrededores de la Ciudad de México. El 13 de diciembre de 1736 se decretó una emergencia y el intendente de esta ciudad informó que se estaba experimentando una grave enfermedad y epidemia que estaba matando a mucha gente. No fue casualidad que los primeros contagiados fueran trabajadores de un obraje debido al hacinamiento y lamentables condiciones de higiene que caracterizaban a estos establecimientos, pues los obrajes eran recintos cerrados y se dedicaban a la manufactura de diversas prendas de lana que tenían gran demanda entre la población. Tuvieron que pasar muchos años para que siquiera entendiéramos qué era el Matlazáhuatl. Ya en el siglo XIX lo identificaron como una combinación de tifo y fiebre tifoidea, y actualmente se piensa que el Matlazáhuatl era peste. Este calvario siguió durante varios años y al parecer no hubo una terapia general de curación, sino más bien los enfermos recurrieron a diversos remedios para aliviar ciertos síntomas. Un hecho muy interesante es que durante el Matlazáhuatl, y que duró hasta 1739, la Virgen de Guadalupe fue una de las imágenes más veneradas en la Ciudad de México. Como suele pasar en estas epidemias, se van de formas tan rápidas y extrañas como llegan, y hacia 1739 los contagios simplemente colapsaron y las ciudades mexicanas comenzaron a recuperar su ritmo más o menos normal. Pero el terror a una nueva epidemia seguía en la mente de la población. ¿Qué fue exactamente el Matlazáhuatl? Aunque tengamos algunas ideas, es posible que nunca lo sepamos. Vamos con el séptimo de estos misterios, pero no por eso el menos importante: la Inquisición en México y el quemadero. Y es que en la época del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, un señor llamado Adriano de Utrecht era el inquisidor general de España. Nombró a Pedro de Córdoba como inquisidor de las Indias Occidentales en 1520. También tuvo poderes inquisitoriales en la Nueva España después de la conquista, pero no tenía el título oficial, y esto es muy importante, porque cuando Juan de Zumárraga se convirtió en el primer obispo de México en 1535, se le asignaron los primeros deberes de persecución. La persecución de los nativos por delitos religiosos no fue realmente de forma activa. En primer lugar, ya que muchas de las prácticas de estas tierras tenían ciertos paralelismos con el cristianismo, y que este paganismo no era ni el judaísmo ni el islamismo
que los españoles habían combatido con tanto celo. Las autoridades eclesiásticas mejor optaron por impulsar las prácticas nativas hacia el cristianismo, y es bien importante esta diferencia. También muchos de los monjes enviados a evangelizar a los nativos acá en la Nueva España se terminaron convirtiendo en los propios protectores contra el trato tan cruel a manos de muchas de las autoridades seculares y de los primeros conquistadores que llegaron. Esto contrastaría fuertemente con el tratamiento de los herejes europeos más tarde en el periodo virreinal. Sin embargo, como cuestión práctica, probablemente no era prudente seguir dicha ejecución rígida en un entorno en donde los indígenas superaban por mucho en número a los peninsulares, ya sean conquistadores o autoridades europeas, quienes también necesitaban gobernar a través de intermediarios indígenas, y esta parte es muy importante. Y bueno, aquí atrás de mí se encuentra el sitio donde estuvo el quemadero de la Inquisición, al menos desde 1596, o así lo indica el letrero. Y forma parte de una iglesia, de un convento, pero este sitio tuvo que haber sido muy distinto en aquel entonces. Hoy, además de este letrero, aún queda un pequeño letrero que hace referencia a este oscuro sitio. Bueno, con ver este letrero nos podemos imaginar cuán horrible pudo haber sido este lugar. Oficialmente, la Inquisición fue establecida en la Nueva España hasta 1571. Y bueno, pasados los años, por ejemplo, el 11 de abril de 1649, el Estado virreinal realizó el auto de fe más grande que había realizado aquí en la Nueva España, en el cual 12 acusados fueron quemados después de haber sido estrangulados y una persona incluso fue quemada viva. Pero quedan aún muchas preguntas en el aire. ¿Cuánta gente perdió la vida por la Inquisición en la Nueva España? ¿Había juicios al menos remotamente justos? ¿Cuántos indígenas estuvieron involucrados en estos procesos sin una defensa? Y hay también otra cuestión. ¿Cuándo realmente desapareció el Santo Oficio de la Inquisición en nuestro país? Es probable que nunca lo sepamos a ciencia cierta. Pues muchísimas gracias como siempre por haber visto este video. Soy Andrés Emo, me encuentran en Instagram como @semodrón. Recuerden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Para mi investigación fue de extrema utilidad la revista Arqueología de Editorial Raíces en diversas ediciones y el libro Historia de la Vida Cotidiana en México, dirigido por Pilar González Saiz Pirú, edición 3, El siglo XVIII entre tradición y cambio, del Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica.